Está al teléfono el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Le damos la bienvenida. Ministro, muy buenas noches y gracias por atendernos. Muy buenas noches, Cristian, por la posibilidad también de referirme a esta situación que refieres, ¿no? Correcto. A ver, su punto de vista, ministro, ¿no? Porque aquí dice, el marco fáctico lo leo rápidamente para darle contexto y usted pueda responder. De acuerdo con la información de fuente abierta, Roberto Sánchez, en su condición de ministro de Comercio Exterior, habría acordado entregarle al exsecretario general de Palacio, Arnulfo Bruno Pacheco, la suma de 8.000 soles mensuales a fin de que éste se mantenga en silencio frente a las investigaciones que viene desarrollando el Ministerio Público. ¿Qué es lo que dice usted, ministro? Rechazo tajantemente esa supuesta versión de un aspirante a colaborador eficaz. A mí, en todos los meses, 15 meses de trabajo como ministro y desde los primeros meses, nadie me ha solicitado ningún compromiso de ningún solo sol en materia de supuestamente encubrir o apañar algún silencio o algún delito. Jamás he formado parte ni sé absoluto de hechos irregulares, ni direccionamiento de obras, ni de compra de puestos, ni de el tema de los ascensos en la policía. Yo desconozco totalmente esas acciones presuntas y estoy seguro que no van a poder corroborar, y me allano a que eso se investigue y que de una vez no se esté solo reafirmando como dichos condicionales, sino que fehacientemente se respete el debido proceso y se corrobore a fin de que tengamos un sistema de justicia probo, imparcial, célere en la investigación, pero también como ciudadano exhorto a la celeridad también, para que la Junta Nacional de Justicia pueda también investigar a la fiscal, porque creo que allí el suelo es parejo, está llano, nadie se puede esconder de una acción judicial, sobre todo cuando hay graves imputaciones también que le han referido la señora fiscal. Hay que dar la cara, no hay que tener temor. Ministro, pero es que le pregunto directamente por su caso y usted, claro, no, para algunos la mejor defensa es el ataque y va contra la fiscal de la Nación. Digamos, ¿cuáles son los graves actos de delito de la actual fiscal? Porque claro, uno podría... Y aquí lo hemos dicho en este programa, que es harto cuestionable la decisión de haber sacado a la fiscal Revilla, pero eso no condiciona o no significa ningún tipo de delito. ¿Cuáles serían esas irregularidades que usted menciona en la fiscal de la Nación? Mire, es de dominio público, ¿no? No lo digo yo, es de dominio público de... Uy. ¿Se cortó, José? Uy. A ver, vamos a retomar rápidamente, vamos a intentar retomar la conversación. Claro, lo primero era un poquito respondiendo él, dice que lo niego célere y ahí mismo, ¿no? El ataque a la fiscal de la Nación. Justo nos iba a responder cuáles son esos temas de dominio público. Claro, el tema de dominio público es el que hemos criticado acá. Ministro Sánchez, ¿lo tenemos de vuelta? Sí, decía yo que no lo digo yo. Ahí hay ex fiscales absolutamente probos, hay todo un cuerpo corporativo allí de Fiscalía que objetivamente han referido de presuntos decisiones de la señora fiscal al remover a ciertos fiscales que estaban investigando acciones también irregulares de su hermana. Correcto. En la liberación también de algunas personas vinculadas al narcotráfico. Entonces, la que habría cometido los delitos era justamente la hermana. Esas personas que han presentado la denuncia son finalmente las personas que ha removido la fiscal de la Nación, y también tendrías intereses, sobre todo cuando hablamos de Víctor Cuba Villanueva y otros. Pero, bueno, ministro, a ver si me permite, digamos, que usted nos aclare por qué sería un despropósito la investigación más allá de tirarse contra la fiscal de la Nación. Entonces, yo le pregunto, ¿usted nunca tuvo una conversación con Bruno Pacheco de manera personal posterior a cuando empieza finalmente a estar en fuga, ¿no? Fugado de la justicia el exsecretario Bruno Pacheco? No, señor, en absoluto. No he tenido yo ninguna conversación personal luego que él concluyera su labor como secretario general. Como secretario general, siendo yo ministro, hemos tenido que entablar coordinaciones y diálogos diversos,
ha surgido que hay más de 34 llamadas, dice 10 llamadas antes de asumir el mando el 28 de julio y 20 y tantas otras llamadas en el trayecto de 117 días que ejerció su cargo. A razón de una vez cada 3 días nos hemos comunicado por teléfono por la diversa agenda propiamente de trabajo ministerial. Eso no tiene absolutamente ninguna irregularidad. El señor a mí, ni nadie me ha pedido a mí absolutamente nada, y por una simple razón, porque yo no he visto y yo no he incurrido en ningún acto fuera de la ley o ilícito en asuntos de mi competencia o las labores de gobierno. Correcto. Entonces, ¿usted finalmente está seguro de que no va a poder aparecer ninguna prueba que confirme lo que sería un dicho de un colaborador o un aspirante a colaborador eficaz respecto a este tema de los 8.000 soles? Le hago la pregunta, ¿usted se ha comunicado con...? Porque lo que se dice aquí en el documento del Ministerio Público es que surge de una nota criminal, como es además finalmente un mecanismo en el Ministerio Público. Sale la nota criminal, la fiscal hace suya, inicia investigaciones. ¿Usted, por ejemplo, se comunicó con el Diario de la República respecto de esa nota? ¿Sobre cuál nota, perdón? Sobre la de los 8.000 soles, que finalmente fue la que publicó, y a raíz de eso inicia una investigación también el Ministerio Público y obviamente se presume que habría un colaborador eficaz indicando esa información. Le preguntaba, digamos, por si usted estaba tan indignado, ¿por qué no preguntarle al Diario de la República de dónde había finalmente sacado esa nota o pedir algún tipo de rectificación? No, en el expediente, que es de dominio público, que tiene más de 200 páginas, hay 2 líneas donde un tal colaborador... Uy. Bueno, vamos a tratar de retomar rápidamente este tema, porque también hay otros temas a los cuales pasar. 2 líneas, como hay también las 2 líneas de los 2 millones de Canelín, pero claro, lo importante es finalmente, y con esta pregunta quería terminar con el ministro, si es que se va a presentar a las citaciones que seguramente el Ministerio Público le va a hacer. Ministro, ¿me escucha? Sí, claro que sí, disculpa, sí. Hay dificultades en la línea, se está cortando por segunda vez. Sí. Te respondo. En ese expediente de más de 200 páginas, en una sola página he leído que dice que alguien ha escuchado, que alguien me reclamó sobre un supuesto compromiso que le escuchó a otra persona afirmar y decir. Entonces yo digo, ¿dónde está allí el elemento de convicción y de prueba que diga que alguien me pidió a mí ese compromiso de 8.000 soles? ¿En razón a qué? No hay vínculo laboral, no hay vínculo contractual, no hay involucramiento de ningún sol de ningún lado, entonces eso no tiene razón de ser, y mucho menos cuando yo no sé en qué acciones habrá estado el señor. Correcto. Entonces yo no he visto absolutamente nada reprobable, sino las que sean las coordinaciones propias como ministro, en las actividades de viaje a regiones, resoluciones, normas diversas, de tal manera que yo me reafirmo en ese extremo. En más de 200 páginas, porque en una línea se dice eso, ya es motivo para decir aperturemos proceso judicial de la Fiscalía por presunta infracción o obstrucción a la justicia. Yo creo que eso es un exceso. Pero acá estamos para dar la cara con honestidad, con transparencia. Eso le iba a preguntar, también, ministro, no atacando, Cristian, yo no ataco. Yo solo reafirmo la necesidad que tiene todo el Perú. Que también se investigue a quienes corresponden por graves imputaciones que hoy son de dominio público, referido a la fiscal. Pero aquí me está diciendo que le parece un abuso, y en el caso sí, finalmente está mencionando que se investigue. Uno podría decir también, así como pide que se investigue la fiscal, si tenemos obviamente bastantes indicios de una organización criminal, miembros como Bruno Pacheco, que estarían incluso reconociendo delitos y brindando información, lo lógico es que si aparece esta mención a usted, pues se haga lo que la fiscal ha hecho, es decir, iniciar una investigación preliminar a usted. Por eso le preguntaba, ¿se va a acercar a la fiscalía cuando se le requiera dar su testimonio? Absolutamente. Pero absolutamente, eso es lo que corresponde. Mi posición siempre ha sido que todo acto presunto debe de investigarse respetando el debido proceso, no utilizando también con ánimo político y con ánimo, yo creo que hoy, de desestabilización del equipo propiamente ministerial. Lo que corresponde investigarse tiene que hacerse, no solamente en el Ejecutivo, también en ese poder que está guardando y está en crisis.
Todo hay que decir como son. Yo no ataco, digo las verdades objetivas que todo el Perú conoce. ¿A qué se refiere? ¿Al Congreso de la República? ¿A otro tipo de investigaciones? ¿Qué es lo que se refiere? Porque, claro, es finalmente una respuesta que siempre viene del Ejecutivo, ¿no? Nos están atacando solamente a nosotros, hay que investigar también, pero por lo menos partimos que, desde lo que usted me dice, digamos, le parece correcto que se investigue al Ejecutivo, pero también a otros. No es que le parece mal que se investigue al Ejecutivo. Hay que ponerle prioridad a todos los hechos que estén con presunción en el ámbito fuera de la ley e ilícito. Todo. Listo. Hoy sobre todo, Cristian, cuando también el Perú, de 30 años de corrupción, ve que unilateralmente la Fiscalía... Son muchos más años de corrupción, ministro. Recula respecto a su colaboración con el gobierno. Todos estamos preocupados por todos los corruptos de Odebrecht que hoy están a un paso de la impunidad. Eso no puede ser. Sí, pero eso fue porque el acuerdo tenía inicios, digamos, desde su partida. De eso vamos a hablar. Ministro, le agradezco mucho. Entonces, finalmente, no, usted niega cualquier tipo de vínculo con Bruno Pacheco, pero al mismo tiempo aclara que se va a acercar al Ministerio Público a brindar su declaración cuando así sea requerido.